Todo comenzó una noche cuando regresábamos al apartamento. El teléfono de mi amigo sonó. Era su hermano. Todo lo que dijo fue: ¿cuándo van a llegar? Él está aquí otra vez y solo me está mirando. Mi amigo respondió rápido: mierda, vamos en camino, estamos a unos minutos. Ahora, aquí está el detalle. Esta no era la primera vez que escuchaba algo así. Mi amigo llevaba toda su vida lidiando con algo como esto. Me había contado historias antes sobre un demonio que aparecía en las esquinas de su cuarto o lo seguía a donde fuera. Para ser honesto, siempre pensé que estaba mintiendo o exagerando. Cuando llegamos a la entrada del apartamento, miré hacia la ventana. Vi cómo la cortina se movía ligeramente y ahí estaba, una figura sombría, parada ahí, mirando directamente hacia nosotros. Me quedé congelado un segundo antes de voltear hacia mi amigo. ¿Tu hermano está en la ventana? Él levantó la vista y su rostro se transformó. No. Seguí mirando, sintiendo el pecho apretado. La sombra permaneció ahí un momento más antes de dejar caer la cortina y alejarse. Cuando entramos al apartamento, su hermano estaba acostado en el sofá, con el teléfono en la mano, completamente al otro lado de la habitación de la ventana. Le pregunté: ¿estabas en la ventana hace un momento? Él me miró confundido. No. ¿Por qué? Respondí: porque algo o alguien nos estaba observando desde la ventana cuando llegamos. Su hermano ni siquiera parpadeó. Sí, era él. Eso es lo que siempre es. La forma en que lo dijo fue tan casual, como si fuera una parte más de su día. Ni él ni mi amigo parecían sorprendidos en lo más mínimo. Esa noche fue la primera vez que vi algo que no podía explicar. No sé qué era, pero sé que no fue nada, y sé que no fue mi imaginación. Después de eso, dejé de dudar de las historias de mi amigo. Lo que sea que lo ha estado siguiendo toda su vida, esa cosa es real. Siempre soñé con vivir solo. Después de años de compartir apartamentos pequeños y convivir con compañeros de piso, finalmente conseguí mi propia casa. No era nada lujoso, pero era mía. Una casa modesta en las afueras de la ciudad, rodeada de campos ondulantes y pequeños grupos de árboles. Era un santuario, tranquilo, aislado, exactamente lo que necesitaba. La primera semana fue perfecta. Pasé mis días organizando muebles, desempacando cajas y disfrutando del espacio que ahora tenía. Por las noches, me acurrucaba con un libro o una copa de vino, deleitándome con el silencio. El mundo parecía estar a kilómetros de distancia y me encantaba. Hasta la tercera noche. Estaba cerrando las cortinas de la sala cuando noté algo afuera. Al borde del campo, cerca de los árboles, había una figura, apenas distinguible en la penumbra, solo un contorno oscuro contra la hierba pálida. Entrecerré los ojos, tratando de averiguar si era una persona, pero no se movió. Simplemente estaba allí, inmóvil. Seguramente es un espantapájaros, murmuré, aunque no recordaba haber visto uno antes. Cerré las cortinas y traté de olvidarlo. La noche siguiente, lo vi de nuevo. Esta vez, parecía estar más cerca, tal vez a mitad del campo. Sentí un nudo en el estómago mientras lo miraba. Seguía sin moverse, sin balancearse con el viento, sin ningún gesto, solo una forma humana estática. Intenté ignorarlo, pero mi inquietud crecía con cada momento que pasaba. Me repetí que era solo mi imaginación o un juego de luces. Quizás era un tronco de árbol que no había notado antes, pero en el fondo sabía que eso no era verdad. A finales de la semana, estaba a solo unos metros de la casa. Dejé de acercarme a las ventanas por la noche. Durante el día, salía al campo buscando huellas o señales de que alguien había estado allí, pero no había nada. El campo estaba intacto, como si nadie lo hubiera pisado jamás.
Empecé a dormir con las luces encendidas y todas las puertas cerradas con llave. Incluso compré cortinas opacas para bloquear completamente la vista del campo. Pero no podía quitarme de encima la sensación de que alguien me estaba observando. Una noche me desperté de repente. La habitación estaba bañada por la tenue luz de la luna y por un momento todo parecía normal. Pero entonces lo vi. Estaba parado al pie de mi cama. Me congelé, incapaz de moverme o gritar. La figura era más clara ahora, ya no solo un contorno distante. Era alta, increíblemente alta, con extremidades alargadas y una cabeza que se inclinaba de manera grotesca hacia un lado. Sus rasgos eran indistintos, como si su rostro estuviera envuelto en sombras a pesar de la luz de la luna que entraba por la ventana. Quería gritar, quería moverme, pero mi cuerpo no respondía. Permaneció allí, inmóvil, igual que en el campo. Mi mente corría buscando una explicación, pero no encontraba ninguna. Esto no era un sueño. Podía sentir el sudor frío corriendo por mi espalda, el latido frenético de mi corazón en el pecho, y entonces, lentamente, se movió. Su cabeza se inclinó aún más, el ángulo tan antinatural que me hizo sentir náuseas. Se acercó, y aunque no podía ver sus ojos, sentí su mirada perforándome. De su garganta salió un sonido bajo, gutural, que me recorrió la columna como un escalofrío. No recuerdo mucho después de eso. Lo siguiente que supe fue que ya era de día. Estaba en mi cama, la habitación inundada de luz solar. La figura había desaparecido, pero la sensación de inquietud permanecía. Pasé el día recorriendo la casa, buscando señales de que alguien había estado allí. No encontré nada. Las puertas seguían cerradas, las ventanas intactas, pero sabía lo que había visto, y sabía que esto no había terminado. Esa noche, me senté en la sala con todas las luces encendidas, aferrando un cuchillo de cocina. Las horas pasaron lentamente, y el silencio se volvió opresivo. La medianoche llegó y se fue, y comencé a pensar que quizá todo había sido mi imaginación. Y entonces escuché un leve golpeteo proveniente de la ventana detrás de mí. Esto me pasó cuando tenía unos 10 años, casi 11. Vivía con mi hermanito menor, que en ese entonces tenía alrededor de 1.5 años o 2 años. Aún gateaba por el piso como un bebé. Lo que ocurrió fue durante una época en la que me dejaban cuidándolo solo varios días. Cada vez que me tocaba cuidarlo, en las tardes, mientras cocinaba algo para los dos, sentía que alguien me observaba. Pero cada vez que me daba la vuelta para mirar, no había nadie. Mi hermanito era muy apegado a mí. No le gustaba que me alejara mucho, así que siempre estaba cerca de mí. Una de esas tardes, mientras estaba cocinando, tuve esa sensación otra vez, esa de estar siendo vigilado. Y entonces esa pequeña voz en mi cabeza, esa que a veces nos advierte de algo, me dijo: no te des la vuelta. Pero no hice caso. Me di la vuelta. Había una sombra pequeña, más o menos de la mitad de mi cintura, que estaba quieta, inmóvil, y de repente salió corriendo hacia el pasillo, directo a mi habitación. Tomé a mi hermano de inmediato y fui a revisar mi cuarto, pero no había nadie. Unos días después, volvió a pasar. Otra vez sentí esa mirada clavada en mí mientras cocinaba, y de nuevo la voz en mi cabeza me advirtió: agarra a tu hermano y llévalo contigo a la cocina. Esta vez hice caso. Tomé a mi hermanito, pero empezó a llorar. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Cuando miré hacia atrás, vi algo detrás de mí, pero no lo reconocí. En ese momento, abracé a mi hermanito con fuerza y le dije: no te preocupes, bebé, yo te voy a proteger. Esa tarde me volví a girar, y otra vez la sombra salió corriendo, desapareciendo en el pasillo. Después de ese día,
no volvió a ocurrir nada extraño. Hasta el día de hoy sigo viviendo en la misma casa. No sé si mi hermano, siendo tan pequeño, llegó a sentir lo mismo que yo, pero sé que lo que vi y sentí era real, y estoy seguro de que quien haya vivido algo parecido me creerá. Hace algunos años vivía en una casa pequeña, en un vecindario que no era precisamente el más seguro. Menciono esto porque la casa estaba muy bien asegurada, rejas en las ventanas, puertas metálicas con barras, todo pensado para evitar intrusos. Sin embargo, lo que ocurrió en esa casa no puede explicarse como un simple intento de allanamiento. Siempre he creído en lo paranormal, pero me considero una persona escéptica. Antes de asumir que algo es sobrenatural, intento buscar una explicación lógica. Sin embargo, esta experiencia y varias otras que viví en ese lugar simplemente no tienen sentido. En la casa vivíamos mi compañero de cuarto, mis 2 gatos y yo. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté por un sonido que jamás había escuchado antes. Era un ruido inhumano que resonaba por toda la casa, un grito que se repetía cada 3 o 5 segundos. El gato que dormía a mi lado, al escuchar el sonido, se erizó por completo y comenzó a gemir de una forma que nunca había visto. Me di cuenta de que el otro gato no estaba en su lugar habitual para dormir, en la cocina. Entonces noté algo más. La puerta del sótano estaba completamente abierta. Esto ya era extraño, porque siempre revisaba que estuviera cerrada con llave antes de acostarme. Desperté a mi compañero de cuarto, quien, aunque estaba medio dormido, también empezó a inquietarse por el ruido. Bajé las escaleras, sintiéndome cada vez más incómodo. A medida que me acercaba al sótano, vi que todas las luces estaban encendidas. Lo raro es que esas luces no tenían interruptores. Para encenderlas, había que jalar cadenas de los bombillos, una por una. Cuando finalmente llegué al sótano, encontré la fuente del ruido. Mi segundo gato estaba en una esquina, gritando al vacío. Era un sonido desgarrador, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. En ese momento, sentí un malestar físico, una sensación de que algo estaba terriblemente mal, de que necesitaba salir de ahí de inmediato. Intenté recoger a mi gato, pero reaccionó de una forma completamente inesperada. Me arañó con todas sus fuerzas mientras lo llevaba de vuelta al dormitorio. No se calmó hasta que cerré la puerta de mi cuarto, donde finalmente se acurrucó y durmió hasta el mediodía del día siguiente. Este gato era prácticamente feral, pero jamás me había atacado de esa manera, ni antes ni después de esa noche. Era evidente que estaba aterrorizado, y aunque mis brazos quedaron llenos de cortes, no podía enojarme con él. Lo que fuera que estuviera en ese sótano lo había asustado como nunca. Desde esa noche, ninguno de mis gatos volvió a acercarse a la puerta del sótano. Cada vez que mi compañero de cuarto o yo intentábamos bajar, los gatos maullaban y lloraban cerca de las escaleras, como si quisieran advertirnos. Nunca supe qué había en ese sótano, pero puedo decir con certeza que algo estaba mal en ese lugar, algo que no era de este mundo. Bueno, yo vivo en Canadá, en Edmonton, Alberta, y he tenido algunas experiencias bastante aterradoras en mi casa. De hecho, toda mi familia ha pasado por cosas raras. Algunos ejemplos incluyen episodios de parálisis del sueño, objetos que parecen moverse solos y una serie de ruidos extraños durante la noche. Mi casa es una vieja casa rodante en las afueras de la ciudad, y para darte un poco de contexto, te cuento sobre mi familia. Mi mamá es una mujer muy religiosa, cree en lo sobrenatural y es fanática de las películas de terror. Mi hermano menor, de 16 años, es un apasionado jugador de fútbol y forma parte de los equipos de Victoria.
tanto el equipo masculino como el sub-18. Esto será importante más adelante. Todo ocurrió hace unos 2 meses, en abril. Estaba solo en casa, jugando videojuegos en mi habitación. Estaba en una partida de CSGO con un amigo, y después de jugar un par de horas, me cansé y decidí apagar la computadora y ver Netflix en mi teléfono. Justo cuando comenzaba a ver un nuevo programa, escuché ruidos provenientes de la cocina. Escuchaba cómo los gabinetes se abrían y cerraban, y los platos en el fregadero parecían estar siendo movidos. No le di demasiada importancia al principio, porque cuando mi mamá regresa a casa después de los entrenamientos o partidos de fútbol de mi hermano, suele recoger los platos de la sala y guardarlos en los gabinetes. Pero luego recordé algo. Mi mamá no debería estar en casa todavía. Había salido hace poco y no regresaría por al menos 1 o 2 horas más. Con esto en mente, salí de mi habitación para ver qué estaba pasando. Al llegar al pasillo, noté algo parado al final, justo afuera de la cocina, donde el pasillo se conecta con el corredor corto. Al principio pensé que podría ser mi hermano, pero mientras enfocaba mejor mi vista, me di cuenta de algo extraño. No proyectaba sombra en la pared detrás de él. Esto despertó mi curiosidad y me hizo mirarlo con más atención. Mi corazón se me subió a la garganta cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. Era una silueta oscura, como si estuviera hecha de una niebla negra y densa, moviéndose ligeramente, como si el aire la rodeara. Me quedé congelado justo afuera de mi habitación, y el susto fue tan grande que por unos segundos no supe qué hacer. Sin pensarlo demasiado, abrí la puerta de mi cuarto y la cerré de golpe detrás de mí, con el corazón latiendo a 1000. Lo único que se me ocurrió fue llamar a mi mamá y contarle lo que acababa de ver. Su respuesta fue clara y directa. «¡Sal de ahí inmediatamente!», me gritó. No lo pensé 2 veces. Abrí la ventana de mi cuarto, que no tenía mosquitero, y me deslicé por ella. Una vez afuera, corrí lo más rápido que pude hasta la casa de un amigo que vivía a solo 2 casas de distancia. Cuando llegué, estaba sin aliento y temblando. Le conté lo que había pasado, y para mi sorpresa, su rostro se puso pálido. Empezó a entrar en pánico y me contó algo que me dejó helado. Me dijo que, una vez, cuando vino a mi casa para una noche de videojuegos, había tenido una experiencia similar. Habíamos planeado que se quedara a dormir, pero en mitad de la noche, cuando estaba acostado en el sofá de la sala, vio algo por el rabillo del ojo. Era una figura hecha de una especie de niebla negra que se movía en la cocina. No me lo había contado antes porque no quería asustarme, pero esa noche decidió que prefería dormir en su propia casa